Nunca pensé que vería a Alejandro destruirse de esa manera frente a mis ojos, convirtiéndose en un extraño que habitaba el cuerpo del hombre que una vez amé con cada fibra de mi ser. Esa noche del Día de Muertos de 2022, cuando encontré los mensajes en su teléfono mientras él dormía borracho en el sillón después de discutir sobre mi hermana, supe que mi mundo se había terminado para siempre. Los nombres los cambié por respeto, pero cada palabra que escucharán es real. Cada lágrima que aún derramo mientras cuento esto es auténtica. Cada cicatriz en mi alma sigue sangrando. Yo estuve ahí cuando pasó todo, fui testigo de mi propia destrucción. Vi con mis propios ojos cómo el amor que creía eterno se convertía en veneno que nos mataba lentamente. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas, porque lo que viene después es aún más devastador. El día comenzó como cualquier 2 de noviembre en Guadalajara, con el olor a cempasúchil llenando nuestra casa, las velas que mi abuela me enseñó a prender para honrar a los muertos, el mole que llevaba 3 días preparando según la receta de mi bisabuela oaxaqueña. Alejandro llegó tarde del trabajo otra vez, con esa mirada vidriosa que ya conocía demasiado bien, el aliento agrio del alcohol barato que compraba en la tienda de don Ramiro. Llevábamos 4 años juntos, viviendo en esa casita de adobe en el barrio de Santa María, que rentábamos con tanto sacrificio, soñando con la boda que planeábamos para el siguiente año en la iglesia donde se casaron nuestros padres. Pero ese día, todo cambió. Mi hermana Esperanza había llegado desde Puerto Vallarta con sus 3 hijos después de que su marido la dejara por su secretaria, buscando refugio en nuestra casa como hacemos las mujeres de nuestra familia, cuando el mundo se nos viene encima. Alejandro no lo soportaba, decía que no tenía privacidad, que los niños hacían mucho ruido, que mi hermana era una mantenida que se aprovechaba de nosotros. Cada palabra suya se clavaba en mi pecho como puñales, porque Esperanza era mi única hermana, la que me cuidó cuando mamá murió de cáncer, la que trabajó doble turno en la maquiladora para que yo pudiera estudiar la carrera. La discusión comenzó durante la cena, mientras los niños comían tamales dulces y jugaban con las calaveras de azúcar que habíamos comprado en el mercado San Juan de Dios. Alejandro empezó con sus comentarios hirientes, sus indirectas venenosas sobre la familia que se acomoda donde no debe, sobre las mujeres que no saben cuándo sobran. Esperanza aguantó en silencio, tragándose las lágrimas como aprendimos desde niñas, pero yo no pude más. Le grité que respetara a mi hermana, que esta era mi casa también, que tenía derecho a ayudar a mi familia. Entonces él estalló, me gritó que él pagaba la renta, que él decidía quién vivía aquí, que mi hermana era una fracasada igual que yo, que nunca llegaría a nada en la vida. Sus palabras se estrellaban contra mi corazón como granizo sobre cristal, haciéndolo pedazos sin piedad. Los niños empezaron a llorar, Esperanza los llevó a la habitación, y yo me quedé ahí parada, viendo cómo el hombre que amaba se convertía en un desconocido cruel que destrozaba todo lo que tocaba. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa, gritando que se iba a emborrachar y que no me esperara despierta. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita porque estas historias que sanan el alma llegan primero aquí, y créanme que lo que sigue los va a conmover hasta las lágrimas. Pasé la noche en vela, esperando que regresara, rezando el rosario que me enseñó mi abuela Remedios, pidiendo a la Virgen de Guadalupe que tocara su corazón, que lo ayudara a entender que la familia es sagrada, que en los momentos difíciles nos unimos en lugar de destruirnos. Esperanza me abrazó mientras lloraba, me recordó las palabras de nuestra madre antes de morir, que el amor verdadero no humilla, no lastima, no destruye a la persona que dice amar. Alejandro llegó a las 3 de la madrugada, tropezando con los muebles, mascullando insultos contra mi hermana, contra mí, contra el mundo entero. Se desplomó en el sillón sin siquiera mirarme, con su teléfono brillando en la oscuridad como una lucecita que presagiaba la tormenta. Algo en mi pecho me decía que revisara ese teléfono, una corazonada amarga que me carcomía el estómago, pero me resistí porque aún confiaba. Aún tenía esperanza de que todo esto fuera una mala racha que pasaría. Durante 2 semanas después de esa noche, la tensión en casa se volvió insoportable. Alejandro llegaba cada vez más tarde, gastaba dinero que no teníamos en cantinas del centro, discutía conmigo por cualquier cosa. Un día se molestó porque puse música de Alejandro Fernández mientras limpiaba, otro porque hice agua de horchata, como le gustaba a mi hermana, otro porque los niños veían caricaturas en la televisión de la sala.
todo era motivo de pleito, todo era mi culpa según él. El sábado que cambió todo, Alejandro salió temprano diciendo que iba a trabajar mediodía, pero olvidó su teléfono en la mesa de la cocina. Sonó varias veces, mensajes que llegaban como campanas de alarma a mi corazón. La primera vez no lo toqué, respetando su privacidad como me enseñaron que se hace en una relación de respeto. La segunda vez, cuando volvió a sonar insistentemente, algo dentro de mí se quebró. Compartan esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y suscríbanse a Fábrica de Mundos, porque lo que vi en esa pantalla destruyó mi alma pero también me salvó la vida. Había conversaciones con una mujer llamada Carla, mensajes que se remontaban a meses atrás, fotos que jamás pensé que vería, declaraciones de amor que me rompieron en pedazos tan pequeños que aún sigo recogiendo los fragmentos. No eran mensajes de una noche, eran conversaciones de una relación paralela, de una vida que él llevaba mientras yo soñaba con vestidos de novia y planeaba nuestro futuro en esa misma cocina donde ahora me desmoronaba. Te amo, mi vida, le escribía. Pronto nos vamos a vivir juntos, le prometía. Solo aguanta un poco más mientras arreglo las cosas acá, le mentía. Y lo peor de todo, lo que me arrancó el corazón desde la raíz, fueron los mensajes donde hablaba de mí, donde me describía como la loca histérica que no lo dejaba en paz, la mujer manipuladora que no entendía que ya no la amaba, la tonta que sostenía a toda su familia de mantenidos. Me senté en el suelo de esa cocina donde tantas veces habíamos desayunado juntos, donde habíamos planeado la cena de Navidad, donde él me había pedido que fuéramos novios hace 4 años. El piso de azulejos fríos se volvió mi refugio mientras leía mensaje tras mensaje, foto tras foto, promesa tras promesa que me demostraban que mi vida entera había sido una mentira. Esperanza me encontró ahí 1 hora después, temblando como hoja en el viento, sosteniendo ese teléfono como si fuera una bomba que había explotado en mis manos. No necesité explicarle nada. Mi hermana leyó el dolor en mis ojos, vio la devastación en mi rostro, y simplemente me abrazó mientras yo lloraba como no había llorado desde el funeral de nuestra madre. Lo sabía, me susurró al oído. Hace semanas que lo sabía, pero no encontraba la manera de decírtelo sin destruirte. Me contó que una vecina la había visto a él besándose con una mujer en el Parque de la Revolución, que don Ramiro de la tienda le había comentado que Alejandro compraba cervezas para 2, que hasta la señora que vende esquites en la esquina sabía que él andaba con otra. Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, suscríbanse a Fábrica de Mundos porque lo que pasó después me demostró que el universo tiene sus formas de hacer justicia. Cuando Alejandro regresó esa noche, yo ya había tomado la decisión más difícil de mi vida. Tenía las maletas de mi hermana listas en la entrada, los juguetes de los niños empacados en cajas de cartón, mis propias pertenencias guardadas en las bolsas que mi abuela usaba para ir al mercado. El teléfono estaba sobre la mesa de la sala, abierto exactamente en la conversación que había estado leyendo durante horas, memorizada cada palabra que me había destrozado el alma. Entró como siempre, con esa sonrisa falsa que creía que me engañaba, con el olor de otra mujer pegado a su ropa como una confesión silenciosa. Me saludó como si nada hubiera pasado, como si no hubiera estado planeando abandonarme mientras yo soñaba con caminar hacia el altar con él. ¿Qué es todo esto?, preguntó al ver las maletas, con esa voz de inocencia fingida que ya conocía demasiado bien. Le señalé el teléfono sin decir una palabra. Vi cómo su rostro cambiaba de color, cómo sus ojos se llenaban de pánico, cómo se daba cuenta de que su castillo de mentiras se había derrumbado. Trató de justificarse, de inventar excusas, de hacerme creer que yo había malinterpretado todo, pero cada palabra que salía de su boca era otra puñalada a mi corazón ya sangrante. Es solo una amistad, mintió. Ella no significa nada, siguió mintiendo. Tú eres el amor de mi vida, terminó de mentir, pero ya era tarde. La verdad había salido a la luz como el sol después de la tormenta más devastadora de mi vida. No le grité, no le reproché, no le supliqué que se quedara. Simplemente le dije que había encontrado mensajes en su teléfono, que sabía todo, que Esperanza y yo nos íbamos esa misma noche. Entonces cambió completamente. Se quitó la máscara del hombre amoroso que había estado usando durante meses, y apareció el verdadero Alejandro, el que siempre había estado ahí pero que yo me había negado a ver. Me gritó que yo era una entrometida, que no tenía derecho a revisar sus cosas, que él hacía lo que se le daba la gana porque esta era su casa. Lárgate con tu hermana mantenida,
me gritó con una rabia que jamás había visto en él. Al fin me voy a librar de ustedes dos. Sus palabras fueron como balas directo al corazón, pero ya no me dolían igual. El dolor se había transformado en otra cosa, en una claridad fría que me permitía ver por primera vez la realidad sin filtros. Este hombre nunca me había amado realmente. Yo había sido conveniente, cómoda, la que pagaba la mitad de la renta mientras él construía su vida real con otra persona. Esperanza salió de la habitación con los niños, que no entendían por qué íbamos a empacar de nuevo, por qué tenían que dejar su casa otra vez. Mi hermana me tomó de la mano con esa fuerza que solo tienen las mujeres de nuestra sangre, la misma fuerza que tuvo nuestra madre para criarnos sola después de que papá se fue, la misma fuerza que tuvo nuestra abuela para sobrevivir a la revolución y construir una familia sobre las cenizas de su mundo destruido. Cargamos las maletas en el taxi que Esperanza había llamado mientras yo confrontaba a Alejandro. Él ni siquiera nos ayudó, se quedó parado en la puerta viendo cómo nos íbamos, con esa sonrisa cruel de quien se siente liberado de una carga que nunca quiso llevar. Si buscan historias reales que restauren la esperanza en sus corazones, suscríbanse a Fábrica de Mundos, porque esta historia apenas está comenzando y lo que viene después los va a sorprender. Nos encontramos en un café del centro, cerca de la catedral, donde tantas veces había ido a pedirle a la Virgen que bendijera mi relación con Alejandro. Carla era más joven que yo, con esos ojos brillantes de quien aún cree en los cuentos de hadas, con las manos que temblaban igual que las mías cuando estoy nerviosa. Se veía destruida, igual que me había visto yo en el espejo durante esos primeros días después de descubrir la verdad. Él me dijo que tú eras su ex, comenzó con la voz quebrada. Me aseguró que ya no vivían juntos, que habían terminado hace meses, que solo faltaba que recogieras tus cosas. Sus lágrimas caían sobre la mesa del café como habían caído las mías sobre el piso de esa cocina que ya no era mi hogar. Le conté mi versión de la historia, le enseñé fotos de nosotros juntos en fechas recientes, le mostré mensajes que él me enviaba al mismo tiempo que le escribía a ella declaraciones de amor. Carla se tapó la cara con las manos, sollozando como sollozan las mujeres cuando descubren que han sido peones en el juego cruel de un hombre sin escrúpulos. Durante 3 horas conversamos en ese café, compartiendo historias, comparando mentiras, descubriendo cómo Alejandro había construido 2 vidas paralelas con la maestría de un actor consumado. A ella le había contado que yo era posesiva y celosa, que no lo dejaba en paz después del rompimiento. A mí me había hecho creer que trabajaba horas extra para ahorrar para nuestra boda. Esa tarde, las dos fuimos a buscar a Alejandro. Lo encontramos en la cantina El Parian, donde se escondía desde que nos habíamos ido de su casa, bebiendo sus penas con el dinero que ya no gastaba en sostener a mi hermana y sus hijos. Cuando nos vio entrar juntas, su rostro se puso del color de la cal, sus manos empezaron a temblar como tiemblan las manos de los mentirosos cuando quedan expuestos ante el mundo. Eres un cobarde, le dijo Carla con una fuerza que no sabía que tenía. Nos mentiste a las dos, nos hiciste perder tiempo y corazón en alguien que no valía la pena. No vales ni las lágrimas que hemos derramado por ti, agregué yo, sintiendo cómo las palabras se liberaban de mi pecho como pájaros que habían estado enjaulados demasiado tiempo. Alejandro trató de justificarse, de hacernos creer que éramos nosotras las que estábamos mal, que él era la víctima de la situación, pero sus palabras se estrellaban contra la verdad como olas contra las rocas, sin poder cambiar nada, sin poder borrar el daño que había causado. Don Refugio, el cantinero que lo conocía desde niño, le dijo que su padre se avergonzaría de verlo convertido en el tipo de hombre que destroza familias por capricho. Carla y yo salimos de esa cantina tomadas de la mano, hermanas en el dolor pero también en la liberación. Comenten qué harían ustedes en nuestro lugar, y suscríbanse a Fábrica de Mundos para conocer testimonios que transforman vidas, porque lo que viene después cambió nuestro destino. 6 meses después, Carla consiguió trabajo en Puerto Vallarta, cerca de donde vive mi hermana Esperanza, que ya tiene su propio departamento. Yo regresé a estudiar, terminé mi carrera de psicología que había dejado trunca por dedicarme a una relación que no valoraba mis sacrificios. Un día, mientras compraba verduras en el mercado San Juan de Dios, me lo encontré. Estaba demacrado, con los ojos hundidos de quien bebe demasiado y duerme poco, con esa apariencia descuidada de los hombres que han perdido todo por sus propias decisiones. Me pidió perdón, me suplicó que regresáramos, me prometió que había cambiado,
Pero yo ya no era la misma mujer que había llorado en el piso de esa cocina meses atrás. El dolor me había enseñado a valorarme, la traición me había mostrado mi propia fuerza, la verdad me había liberado de una relación que me ahogaba sin que me diera cuenta. Te perdono, le dije, pero no porque te lo merezcas, sino porque yo merezco la paz de no cargar rencor en el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando entendió que ese perdón no incluía una segunda oportunidad, que había perdido para siempre a la mujer que lo había amado sinceramente durante 4 años. Hoy, 3 años después de esa noche del Día de Muertos que cambió mi vida, puedo decir que encontré la felicidad que no sabía que merecía. Trabajo como psicóloga ayudando a mujeres que han vivido situaciones similares. Esperanza tiene su propia casa, y sus hijos crecen en un ambiente de amor y respeto. Carla y yo nos volvimos amigas cercanas, hermanas del alma que nos entendemos sin palabras. Conocí a Roberto en una conferencia de trabajo, un hombre que me ama con honestidad, que respeta a mi familia, que nunca me ha hecho dudar de su amor porque lo demuestra con hechos cada día. Nos casamos el año pasado en la iglesia del Sagrado Corazón, rodeados de familia verdadera, con la bendición de mi madre desde el cielo, y la alegría de saber que merezco un amor limpio y sincero. Si están viviendo una relación que las lastima, que las hace sentir pequeñas, que les quita la paz del corazón, quiero que sepan que merecen más, merecen un amor que las haga crecer, que respete su familia, que las apoye en sus sueños, merecen un compañero que las ame con la verdad, no con mentiras doradas que brillan pero no alimentan el alma. La vida me enseñó que a veces hay que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, que hay que quebrar el corazón para que crezca más fuerte, que hay que perderlo todo para encontrar lo que realmente vale la pena. Mi historia es prueba de que después de la tormenta más terrible siempre sale el sol más hermoso. Para más testimonios reales que sanan el alma, suscríbanse a Fábrica de Mundos. Nunca olviden que ustedes también merecen ese sol.